Ay. Doctor, el tratamiento del distrés depende de la causa. Primero se tiene que tratar lo que está produciendo el distrés para Presenta la poder, diapositiva. porque eso no lo coloqué. Pon la diapositiva. Ya va, que Andrea se está uniendo. Mm. Doctor, ¿qué le pareció el seminario? Sí, estamos terminando. Queremos repasar la parte del tratamiento cuando presenten la diapositiva. Bueno, si pueden háganme entonces host para presentar la diapositiva. Ujú. Ya te hago. ¿Aló? ¿Quién es el anfitrión? Para que me lo pase y poder compartir. De Albany. Yo soy, pero no me parece la opción. Tienes que Donde dice meterte en los compartir participantes pantalla. y en donde dice Sí, nombre de exacto, ahí Andrea. estoy. Ah, ya listo. Ahí está Andrés. ¿Sí? Sí, ahí tienes el tratamiento básico. Oxigenación y ventilación nada más lo que aparece ahí. Se da tratamiento según lo que esté desencadenando el síndrome de distrés respiratorio y se le Ok. da, y además de eso, vamos a tener administración de oxígeno en presión positiva en vía aérea sin intubación traqueal y ventilación mecánica tipo PEP, que es presión positiva al final de la expiración. Bueno, pero eso no es así tan rápido, tan rápido, tan rápido. Tú depende la saturación, le das el bigote de oxígeno ese que tienes ahí y ves cuánto mejora el oxígeno, la oxigenación con el saturómetro. Okay. Pero puedes ir incrementando los dispositivos para que el aporte de oxígeno sea mayor. Me explico. Ese bigote no da la misma cantidad de oxígeno, así le pongas el manómetro a 10 litros, que la máscara con reservorio que tienes abajo. Sí. Entonces, si nosotros normalmente estamos respirando oxígeno ambiental 0,21, 0,21% de lo que respiramos es oxígeno, Sí. con un bigote a 10 litros no llegamos a 0,33. Entonces, el paciente tiene una saturación muy baja en el monitor, tú no te vas a conformar con un bigote
tienes que ponerle la máscara de reservorio que por lo menos pudiera llegar a 50%, 0,5. Mm, ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes con COVID? Cuando hacen el distrés respiratorio, ni el bigote ni la máscara son suficientes. Entonces tienes que pasar a lo que tienes más abajo. Creo que más abajo tienes un vento. sí, un Ventolin. Yo estuve investigando sobre eso y decía que ellos tenían varias válvulas de diferente fracción de oxígeno para irla eh, como que moldeando dependiendo de lo que tenga el paciente, pues, Sí, de ahí los en la colores. mascarilla, en la conexión de la mascarilla, si le das aumento, ves que tiene unos numeritos. Ujú. Esos numeritos es lo que estamos hablando. Necesitas 0,3, necesitas 0,5, necesitas la fracción inspirada que necesitas, lo gradúas con la válvula. Porque te Ok. hace la mezcla, la misma válvula te hace la mezcla entre el nitrógeno del aire ambiente y el oxígeno que le estás dando y te Oye, regula. aquí al lado, Andrea. Así. En cambio, cuando tú le metes un tubo a un paciente y lo conectas a un ventilador, el ventilador te puede dar hasta 100% de oxígeno, o sea, cero nitrógeno, cero gases inertes. Pero un individuo que necesite 100% de oxígeno está muy grave. Doctor, Y yo ese es un también parámetro. investigué, no sé si, o sea, que también las válvulas de Venturi se podían aplicar a ventilación mecánica invasiva. Ya vamos para Que allá. podían colocar. Entonces, ya sabemos que la oxigenoterapia es para darle el aporte de oxígeno según la demanda del paciente, pero necesitas el saturómetro. Entonces no me pregunte, doctor, ¿le pongo 3 litros o le pongo 5 litros? ¿No? ¿Cuánto mide el saturómetro? Si con 3 litros el saturómetro ya te mide 95%, déjalo ahí. Ya sabemos que grave es por debajo del 90%. No vas a estar haciendo gases arteriales cada rato, para eso es el monitor. Y usted Ujú. debe manejar la relación entre la saturación y la concentración de oxígeno, que no la veo por ahí, que es la curva de disociación de la oximoglobina. Si tienes 90 de saturación de oximoglobina, ¿eso en cuántos milímetros de mercurio de concentración arterial equivale a eso? Eso equivale a menos de 60, o sea que 90 de saturación es igual a insuficiencia respiratoria porque me estás diciendo que a nivel de concentración está por debajo de 60 milímetros de mercurio. Entonces yo no puedo tener pacientes por debajo de 90. Entonces le pongo oxígeno, voy subiendo hasta que me llegue a 95, que es lo normal. Y si no llega a lo normal porque está muy grave, porque no quiero gastar las bombonas de oxígeno, los recursos de oxígeno, por lo menos 92, 93, lo debo mantener. Entonces, ese es el chiste de dar oxígeno. No es ponerle una máscara al paciente y ya está, ya el paciente está oxigenado. No, no, hay que monitorear porque a lo mejor le estás oxigenando deficientemente. De 85 lo subiste a 86. Ajá, ¿qué estás haciendo? Ah, ok. En sala tenemos un paciente con un ventilador no invasivo. Quítate la máscara. El otro paciente. Ese está entubado. Ahí habían 2 pacientes. Sí. O sea, Ese. Ese tipo de ventilación lo tenemos allá en el hospital, en el yo seguro. creo que en la rotación la semana pasada nosotros lo vimos. Ujú. Este, En ese caso no se terminó de presentar, le dije al otro chico, prepáralo para que lo presente también, pero no me han parado. No sé qué hicieron con el caso y lo van a presentar ¿eso lo nuevamente. Ese presentaron, paciente, doctor? hasta Sí, ese es. y discutimos el ventilador. Ese no se Eh, presentó completamente, eso quedó a mitad de bueno, esa camino. parte del ventilador no Mm, compramos, pero sí presentaron. eh, bueno, entonces, ante tuvo un paciente que es algo. Tiene el micrófono apagado, doctor. El micrófono.
Aló. Ah, ok, ya ahora lo escuchamos. Antes de entubar a un paciente, tú lo pasas a ventilación no invasiva, porque ¿qué es lo que necesitas? Abrir esos alvéolos. Entonces tú abres los alvéolos con presión positiva. Ujú. Una presión positiva, que es lo que hace el ventilador no invasivo, da un chorro de aire, tú lo vas graduando. Quiero darle 5 de presión, 10 de presión, 20 de presión, hasta 25 dan esos ventiladores. Y según la presión que le vayas dando y la gravedad de su enfermedad, él va a hacer un volumen corriente determinado. Ya esa pauta la pone el paciente. Entonces colocamos ese ventilador, le colocamos su mascarita y le vamos subiendo presión positiva. ¿Okay? Por supuesto que esa máscara lleva conectada. No lo veo bien. En algún sitio de la máscara debe estar conectado el oxígeno. En el equipo no lo veo, en el equipo veo el filtro. Pero esta máscara no tiene el oxígeno. Bueno, esta máscara, en estos pacientes con insuficiencia respiratoria deben tener oxigenoterapia y ventiloterapia. ¿Cuál es la ventaja? De que al tú entubar a un paciente le estás invadiendo y estás contaminando con gérmenes nosocomiales esa vía aérea, porque le está quitando la protección que es la nariz y la garganta. Okay. Entonces, la contaminación y los gérmenes en pacientes con ventilación mecánica son muy importantes, son muy graves y son bacterias muy resistentes generalmente en terapia intensiva. Pero con el ventilador evitamos eso. Lo otro que es Doctor, yo incómodo para el también. paciente, hay que sedarlo, hay que relajarlo y el uso de recursos de enfermería es mayor. Ok. Doctor, sabe que yo también estaba leyendo que una de las desventajas de la ventilación invasiva era que también se podía producir un neumotórax de tensión. Los dos te pueden producir neumotórax de tensión, por lo que te estoy diciendo. Tú le metes presión al Por la paciente. presión positiva. Sí, tú le metes presión. Y si ese pulmón está muy rígido o ese pulmón tiene mucha secreción y se te pasó la mano en exceso de presión, por supuesto que lo vas a romper, sobre todo si ya viene con bula. Okay. Entonces uno lo que hace es titular presión, así como titula el oxígeno que va subiendo y va subiendo, titula presión. Bueno, tengo 10 de presión positiva y tengo 3 litros, vamos bien. Si no vamos bien, entonces subo la presión positiva y después subo el oxígeno. ¿Okay? Entonces con presión positiva tenemos dos tipos de ventiladores, los que dan presión continua y los que dan presión binivel. Presión continua es una sola presión. Pero el paciente que tenemos ahí hospitalizado tiene dos presiones, una en inspiración y otra en expiración. Cuando tienes que dar mucha presión, en presión continua, prefieres pasar a binivel. Entonces en inspiración le das un chorro, 11 de presión, pero cuando el paciente va a botar el aire, ese 11 baja a 5, a 6, pero mantiene la presión positiva. Al mantener la presión positiva, ese alveolo va a estar abierto, es lo que yo quiero. Si el alveolo está lleno de secreción, el alveolo va a estar cerrado. El alveolo cerrado es espacio muerto. Ok. Yo lo que quiero es que salga la secreción. Si hay líquido, la presión positiva también ayuda. Aumenta el retorno venoso. Ahora, si el paciente no responde a todas estas medidas, a este paso a paso, o viene inconsciente o viene chocado, de una vez, intubación endotraqueal. Entonces, estos pasos o este tratamiento gradual nos los permite los pacientes que vienen con insuficiencia respiratoria, pero que la instalación es progresiva. Si no mejoró o no se resolvió, pasa a intubación endotraqueal. Pero hay una guía que es la PAFI, que no la vi, que es la presión arterial, la presión inspirada, la presión arterial de oxígeno sobre la fricción inspirada de oxígeno. Tienes un paciente con 50 milímetros de mercurio de oxígeno en la arteria y le estás dando 50%
de oxígeno con la mascarilla, 50/50, esa PAFI te va a dar 100. Por debajo de 200 hay que entubar. Por encima de 200 tú lo puedes manejar con un ventilador mecánico porque no está tan grave. Entonces la PAFI te dice, está en desoxigenación, grado de intubación o grado de distrés. El 80% de los pacientes con COVID no requieren hospitalización. Si requieren hospitalización es porque necesitan oxígeno y necesitan ventiloterapia. Entonces, si no manejamos la oxigenación adecuada, se nos complica. No, lo hospitalicé y le puse oxígeno, sí, pero ¿cuánto? ¿Y a cuánto le subió? ¿Y en qué momento le pusiste el ventilador no invasivo? ¿Esperaste hasta el último momento que el paciente se agotara para poner el tubo? No. Ya ese tubo lo que te va a traer son otras complicaciones si es que el pulmón responde. Toda esa fisiopatología de distrés, de secreciones alveolares, de inflamación en el endotelio, todo eso ocurre en el paciente con coronavirus. Por supuesto que eso tarda en revertir. Estamos hablando de una infección de 2-3 semanas, pues puede tardar. Entonces el paciente, el promedio de hospitalización es eso, 1 semana, 15 días. El 15% es lo que se hospitaliza. Solamente 5% deben ir a terapia intensiva. Pero tantos pacientes hospitalizados colapsan cualquier servicio y colapsan el recurso humano. Claro. Bueno. Preguntas de la terapia, preguntas del distrés, preguntas de la insuficiencia, preguntas del COVID. Si tienen todo claro. Doctor, una persona que tenga 90 de saturación de oxígeno está, o sea, no se considera bajo, se considera estable. ¿Una presión? O sea, una saturación de oxígeno de 90. No, te acabo de decir que por debajo de 90 es insuficiencia respiratoria, porque según la curva de disociación, eso equivale a 60 milímetros de mercurio. ¿Y 90 exacto? Bueno, 90, 91, esos 60 milímetros de mercurio. La saturación normal tiene que estar 95 a 100, que eso equivale a concentración entre más o menos eso, 95 a 100. Acuérdense que la curva arriba se aplana. Ya. Entonces saturación en 90, no, eso necesita oxígeno. Ya, ok. O sea que el saturómetro es el quinto signo vital, la saturación de oxígeno. Doctor, ¿sabe que yo tengo? O sea, yo cuando estaba investigando, yo pregunté porque decía sobre todo la parte de los gases arteriales, que en eso se basaba el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Y yo le pregunté a un residente que qué ellos hacían si, llegaba el paciente mal y no tiene cómo hacer los gases arteriales ahorita, ya como ellos se lo medían. Y él me dio estos valores, pero basado en saturómetro. O sea, él me dijo que si la saturación estaba en 90, estaba leve en la parte de insuficiencia respiratoria. Si estaba en 89-85, estaba moderada, y que si estaba menor a 85, estaba grave. ¿Ustedes manejan eso? ¿Sí? ¿No? La insuficiencia respiratoria siempre es grave. Ok. O sea, no hay una Pero insuficiencia leve y una moderada. Si tú quieres clasificar la insuficiencia respiratoria, tienes que dividir eso que estás dando, la saturación de oxígeno, sobre la cantidad de oxígeno que le estás aportando. Ok. Que es lo que le acabo de decir, la PAFI. La PAFI se mide arriba, concentración arterial de oxígeno, tiene que hacer la gasometría arterial sobre la fracción inspirada. Si ya sabemos que un bigote no te va a dar más de 0,33, pero un Venturi sí le puedes dar 55 y ventilador 100. Entonces, ahí es donde tú puedes decir, está en insuficiencia en rango de distrés, porque tiene una PAFI por debajo de 200. Como no tienes gasometría, porque no es reactivo, porque hay pocos equipos, porque cuesta caro, entonces le hace la SAFI,
En vez de PAFI, que es presión arterial sobre fracción inspiratoria, SAFI, Ajá. que es saturación de oxígeno sobre fracción inspiratoria. Entonces dice, SAFI o PAFI menor de 200, creo que la SAFI tiene que ser menor de 100. Pero toda insuficiencia respiratoria grave. Es hipoxemia grave. Ok. Bueno, entonces sigamos con el caso si no hay más dudas. Andrea, ¿puedes hacerme anfitrión a mí, por favor? Voy. ¿Se ve? Paula, ¿se ve? ¿Se ve? Ahí sí se ve. ¿Me escuchan? Clarito. Sí. Perfecto. Ok. ¿Ahí ven bien? Sí. Ok. Entonces, mi paciente tiene por nombre Gómez Campos Eduardo José, masculino de 40 años de edad, que vive en Puerto Píritu, Calle Las Flores, de ocupación comerciante, y consulta por dificultad respiratoria. En cuanto a la enfermedad actual, tenemos que se trata de paciente masculino de 40 años de edad, con antecedentes de accidente de tránsito a finales de noviembre, quien refiere inicio de enfermedad actual el 20 de diciembre del 2020, aproximadamente, cuando presenta dificultad respiratoria a grandes esfuerzos, concomitantemente dolor pleurítico, persistiendo sintomático para el 18 de enero del 2021, cuando se anexa tos seca persistente de aparición súbita, motivo por el cual acude a un centro de salud en Píritu, donde se realiza rayos X de tórax posterior anterior, cuyos resultados fue sin patología diagnosticada por el médico tratante. Para el día 22 de febrero del 2021, aproximadamente, presenta disnea que progresa de grandes a medianos esfuerzos, concomitantemente pérdida de peso de aproximadamente 10 kilos y elevación de la temperatura corporal no cuantificada con un patrón de 2 veces a la semana, atenuada con paracetamol, el cual es un analgésico y antipirético, y su mecanismo de acción es la inhibición de la prostaglandina en el sistema nervioso central, y concomitantemente escalofríos y diaforesis nocturna. Por persistencia de la sintomatología, el día 26 de febrero de 2021 acude al Hospital Universitario Dr. Luis Racetti, donde se evalúa y se decide su ingreso. Yo coloqué que entre los diagnósticos diferenciales puede ser una pleuroneumonía, tiene tos positiva, producción de esputo negativa, tiene fiebre positivo, disneo positivo, escalofrío positivo, dolor pleurítico positivo, confusión negativo, tiene diaforesis nocturna positiva, mialgia, hiporexia y astenia negativo, y tiene leucocitosis. Con lo que también tuberculosis, no tiene tos productiva, pero tiene tos seca, fiebre, pérdida de peso y dolor pleurítico positivo, astenia, contacto con tuberculosis, crecimiento ganglionar e hiporexia negativo, disnea positivo y escalofríos positivo. Con lo que tal vez una neoplasia, tos seca positiva, disnea positivo, hemoptisis negativo, fiebre positivo, dolor pleurítico positivo, astenia, dolor óseo, crecimiento ganglionar, paciente fumador negativo.
pérdida de peso positivo, diaforesis nocturna positiva, hiporexia, cefalea positivo y antecedentes familiares desconocen. En cuanto a Desconoce, él no conoce a su familia. o sea, desconoce si tiene antecedentes de neoplasia en su familia. La niega. Sí, exacto. Bien. Porque para decir desconoce quiere decir que no sabe dónde está su familia. Pero Bueno, si de mira, la familia que él sepa, nadie tuvo neoplasia, pues no hay. antecedentes, en cuanto a los antecedentes personales y las comorbilidades, no encontré mayor algo relevante, niega hipertensión arterial, diabetes mellitus, alergias, confusiones. Igual en su familia, tiene 2 hermanos, hijos, tiene un hijo, 3 hijos, un hijo y 3 hijas, todos aparentemente sanos. Allí no conseguí mayor relevancia. En los hábitos psicobiológicos no fuma, no toma alcohol, ni drogas. Es comerciante, como ya lo dije. En cuanto al examen funcional, me pareció importante que refiere pérdida de peso desde hace 6 meses, aproximadamente 10 kilos. En cuanto al resto, no encontré patología. Y en el examen físico, entonces, general, se evaluó a paciente consciente en medianas condiciones generales, que no tolera el decúbito. Se encontraba en posición semisentado por tubo de tórax, con mascarilla nasal de oxígeno, sin problemas para comunicarse. Y necesita ayuda para cumplir sus necesidades básicas. Muy bien. En cuanto a los signos vitales, una presión arterial de 107/78, con una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 94 por mascarilla a 5 litros. El peso realmente no lo tomé porque no había peso en el hospital, en el área. Y Fíjate, tú dices 94 saturación con mascarilla. sí, No, te lo acabo de decir. ¿Cuántos litros por minuto de oxígeno estás recibiendo? 5 litros por minuto. Ok, entonces ahí tú le puedes calcular la SAFI. ¿Entiendes? Si tienes 94, que es el valor que va arriba, sobre la fracción inspirada, 5 litros por minuto en una mascarilla, eso te debe equivaler a 0,33 de aporte de fracción inspirada de oxígeno. 0, ok. ¿Ok? Ok. Profesor, dice que la Pues sala va a siempre, terminar. y siempre tienes que reportar cuánto está respirando sin el oxígeno. Paciente sin oxígeno tiene 85, pero con el oxígeno a 5 litros me llega a 94. Lo estás haciendo bien. Pero si tú me dices, con oxígeno 95, pero ¿y sin oxígeno? Sin oxígeno está en 93, 94, ¿para qué le vas a poner oxígeno? Ok. Si no está subiendo mucho cuando le pones el oxígeno. Entonces, tienes que reportar los dos valores. Ok. Sigo. Sí, corrige eso cuando vayas a entregar la historia. Ok. Sin oxígeno y con oxígeno. Esperas un rato, por lo menos mínimo 5 minutos, 3 minutos. Ok. En cuanto al examen físico de piel, cabeza, ojos, no encontré patología. Y bueno, vamos a ir a tórax. En el tórax, en inspección normosómico con respiración a predominio abdominal, se observa la presencia de un tubo torácico en hemitórax izquierdo, en quinto espacio intercostal con línea media axilar, con escasa secreción de color amarillento, no fétido, conectado a drenaje y trampa de agua artesanal. ¿Se escucha? Okay. Sí. Sí, se escucha. Okay. En cuanto a la palpación, dolorosa la palpación en hemitórax izquierdo por los movimientos en el tubo endotorácico, en hemitórax derecho no dolorosa la palpación.
con expansibilidad disminuida 1.5 a predominio de mi tórax izquierdo, vibraciones vocales abolidas en los 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo y disminuidas en base pulmonar derecha. Sí, pero la expansibilidad tú lo mides con cinta métrica y Sí. eso es inspección. Eso no es palpación. Pero como lo toco. No. Está usando la vista, los ojos para poder ver la cinta métrica. Ok. Ok, lo arreglaré. En cuanto a la percusión, encontré matidez en tercio medio inferior del hemitórax izquierdo, matidez en base del pulmón derecho e hipersonoridad en el tercio medio superior, igual del pulmón derecho. En cuanto a la auscultación, ruidos respiratorios abolidos en el hemitórax izquierdo y disminuidos con abundantes crepitantes en el tercio medio e inferior del hemitórax derecho. En cardiovascular, en los demás no encuentro mayor patología. Ese examen físico, entonces, ¿qué corresponde? A un derrame pleural izquierdo. Ajá, ¿y los crepitantes? Podría decirse que una neumonía, puede ser. Entonces, una pleuroneumonía. Una pleuroneumonía. Sí. Ok, todas las pleuroneumonías no se drenan. ¿Qué tan amarillo era ese líquido? Él dice que al principio... ¿Amarillo turbio o un amarillo transparente? ¿Un amarillo como un vino blanco o un amarillo como una parchita? No, O era amarillo como una o como parchita. un... Él me dijo, bueno, cuando yo lo vi ya estaba más claro, pero él dice que al principio tenía pus incluso. Pero bueno, eso va más adelante. No quise Entonces, colocarlo en piema porque como habíamos dicho que era una complicación, entonces no se colocó. no lo colocas cuando colocas los diagnósticos interrogatorios. Si tú dices Exacto. una pleuroneumonía, tú no has visto el líquido, que es Exacto. lo que estamos discutiendo. Si tú viste el líquido y era pus, es empiema. Exacto. O si el paciente te dice en la enfermedad actual, bueno, entonces yo ingresé y me pusieron un drenaje y lo que salió fue pus. Ahí en la enfermedad actual puedes colocar, sí, es un empiema. ¿Entiendes? Sí. Entonces, si ahorita no estás viendo el líquido, no, es un derrame pleural, pero bueno, porque lo drenaron ya veremos en el resultado del líquido. Pero si él te lo dijo o tú estás viendo en este momento que es pus, Él me lo dijo, sí. nada. Ok. Me lo dijo cuando Bueno, entonces eso va en enfermedad actual. Paciente que presenta tos, disnea, progresiva, fiebre y es ingresado en este centro y le colocan un drenaje y se obtiene pus. Ya está. Un empiema. Si él no te lo dice y tú lo estás viendo, lo colocas. Entonces aquí yo te pregunto diagnóstico. Empiema porque yo estoy viendo el pus que se está moviendo ahí en la columna. ¿Es un amarillo claro? Bueno, tenemos la duda. Sigamos entonces. Ok. Radiografía, primerita. Acá abajo. Aquí están los exámenes. Aquí. Esa es la radiografía, ok. Esta es la primera. Entonces podemos describirla como un estudio radiológico de tórax de mediana calidad, en posición postero anterior, mal centrada, y rotada hacia la izquierda, mal colimada, bien inspirada y bien penetrada. Se evidencia presencia de imagen radiopaca en los 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo, con densidad homogénea, con bordes mal definidos, que borra la silueta cardíaca. Bueno, el borde se ve. Ahí va. Yo veo el borde clarito. Señálalo. Ahí está el borde, está clarito. No sé por qué dice mal definido. Bueno, no Quizás sé. está mejor definido en la parte superior y menos definido en la parte inferior. Bueno, exacto. Bueno, eso fue Si acaso. Exacto. Bueno, entonces sería... Lo que sí llama la atención del borde es que no tiene línea de Amoisson. O sea, no tiene concavidad hacia arriba. No tiene menisco. Exacto. Borde bien definido, pero con concavidad hacia la tráquea. Okay.
Eso te dice que no es un líquido libre, que a lo mejor ese líquido está tabicado o que hay un tumor ahí escondido. Porque si fuera líquido libre, hace el menisco hacia arriba. Okay. Ok. ¿Qué más puedes describir de esa radiografía, de esa imagen? Que tiene como Relación movimiento contra- de la silueta cardíaca y el Ujú. diafragma izquierdo y los senos cardiogénicos y costodiafragmáticos. Y Sí, que los bordes. inclina el esófago hacia la derecha. Bueno, el esófago no se ve. Bueno, la tráquea. Lo que se ve es la luz de la tráquea. Exacto. Empuja la tráquea hacia la izquierda, hacia la Hacia la derecha. derecha. ¿Ok? Entonces, si está empujando el cardiomediastino, eso es un derrame pleural masivo, Masivo. porque ya tiene efecto sobre los otros órganos y cubre más allá de los 2/3. Muy bien, más nada ves en esa radiografía, no hay otra cosa que te llame la atención. Profesor, yo veo una imagen en el pulmón derecho. Aunque bien. Ajá, ¿dónde lo ves? Localización. En el tercio inferior del pulmón No, derecho. Entonces, al en revés, los 2 en el tercios. superior. mm, Lo que está Pensé que era normal es cuestión el de la imagen. superior. No. En el superior no se ve parénquima. Tú lo ves negro y no ves Perfecto. vaso. Eso no es normal. Lo normal es lo que tienes abajo, Ok. que es gris Pensé. y ves vaso. Aunque sí hay un aumento de la trama intersticial en la parte inferior. Sí, parece, se verá como Puede ser, inflamación. no. No. No sabemos si tiene un patrón intersticial inferior derecho o es el único pulmón, pedacito de pulmón que está funcionando y aumentó la vasculatura. Pues es una redistribución de flujo. No sabemos. Lo que sí tengo claro es que arriba eso negro no es normal. Ok. No, eso no sé. Eso sí, no. Ajá.